la guerra en Ucrania podría ponerse muy, muy interesante, de una manera que no habíamos visto hasta este momento en la guerra. De hecho, hay muchos acontecimientos importantes ahora mismo, de los que hemos estado hablando durante mucho tiempo, y que parecen estar llegando potencialmente a un punto crítico. Y de hecho, están llegando, antes de lo que yo mismo pensaba. Y están sucediendo muchas cosas diferentes, no solo una o dos, sino muchas cosas distintas que están ocurriendo al mismo tiempo y que podrían cambiar el rumbo de la guerra y la forma en que el mundo percibe cómo va el conflicto. Lo que voy a comentar en el video de hoy será muy significativo. De hecho, será mucho más significativo de lo que la mayoría de la gente notará o reconocerá. Y esto se debe a que Vladimir Putin reveló recientemente y de forma accidental su mayor debilidad y aquello que realmente más teme. No porque quisiera hacerlo, sino porque no tuvo otra opción. Se enfrentó a un dilema, y en ese dilema su debilidad quedó expuesta. Y Ucrania ahora está aprovechando esa debilidad de todas las formas posibles, y lo están haciendo con mucho éxito, de una manera que podría fácilmente ampliarse hasta volverse muy catastrófico para Vladimir Putin y para Rusia muy, muy rápido. De hecho, ahora mismo Ucrania está golpeando a Rusia donde más le duele, pero podría pasar desapercibido, porque a primera vista no parece que Ucrania esté haciendo algo sustancialmente diferente de lo que ha estado haciendo durante varios años a lo largo de la guerra. Pero cuando miras más a fondo, cuando examinas los detalles específicos de lo que está pasando ahora, cuando observas los objetivos específicos que Ucrania está atacando y la frecuencia con la que están atacando estos objetivos y el contexto geopolítico general en el que esto está ocurriendo, te das cuenta de que lo que Ucrania está haciendo es en realidad mucho más sustancial y potencialmente mucho más impactante que cualquier cosa que hayamos visto hasta este momento. Y, potencialmente, podría convertirse en un momento decisivo si esta presión continúa. Una nota rápida antes de empezar. Si ves los medios occidentales, notarás que es muy raro ver todos los diferentes detalles que voy a discutir hoy reunidos en una narrativa coherente que muestre una trayectoria clara y honesta de cómo va realmente la guerra en Ucrania. Hay un par de razones para esto. A veces hay sesgo. A veces simplemente ocurre que en realidad no hay tantos analistas que hayan estado siguiendo la guerra en portare Ucrania desde que comenzó y que hayan estado desglosando todas las piezas individuales para luego reconstruirlas y ver lo que realmente está pasando. Eso es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo y creo que eso me da una imagen mucho más clara y más precisa de la que podrías ver en un artículo aislado de alguien que no analiza la guerra como su trabajo de tiempo completo. Así que si aprecias estas perspectivas que comparto, estos detalles que traigo y que realmente no escuchas muy seguido en ningún otro lugar, al menos no de esta forma, puedes apoyar el canal dando me gusta a este video, suscribiéndote al canal y convirtiéndote en miembro del canal o patrocinador del canal. Y realmente aprecio todo el apoyo. Entonces, ¿qué está pasando entre Ucrania y Rusia ahora mismo? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, primero el contexto. Porque si viste mis videos anteriores, sabrás que el contexto es a menudo la pieza más importante del rompecabezas, pero también es la pieza del rompecabezas que más a menudo se pasa por alto cuando la gente no logra hacer conexiones entre eventos y ve los eventos de forma aislada. Cuando en una guerra nada sucede de forma aislada. Y si viste videos anteriores, sabrás que Vladimir Putin reveló accidentalmente su mayor debilidad al ir a Alaska a reunirse con Donald Trump. Y este es un aspecto que mucha gente pasó por alto de este evento, porque estaban tan frustrados por el hecho de que estaba sucediendo.
y coincido con esas frustraciones. Pero lo que mucha gente no notó es la importancia del simple hecho de que Vladimir Putin decidió ir a Alaska en primer lugar y que esto reveló que Vladimir Putin estaba aterrorizado por lo que Donald Trump estaba amenazando y fue a Alaska para tratar de evitar que eso sucediera. Y de hecho, por el momento, tuvo éxito. Pero el hecho de que haya logrado tranquilizar a Donald Trump no significa que haya logrado tranquilizar al resto del mundo, particularmente a Ucrania. Ucrania ha identificado la debilidad de Vladimir Putin que reveló en su cumbre con Donald Trump. Y ahora están presionando ese punto de presión con toda su fuerza para explotar lo que Putin más teme. Lo que Putin mostró cuando se reunió con Donald Trump fue que temía las sanciones secundarias que Trump estaba amenazando. Pero más específicamente, no solo temía las sanciones secundarias en sí mismas, que pondrían presión sobre otros países que comercian con Rusia y por lo tanto causarían que muchos de ellos redujeran o dejarán de comerciar con Rusia, sino que Putin en realidad temía el impacto económico subyacente que ocurriría como resultado de las sanciones secundarias, mostrando que ahora mismo Putin piensa que la economía de Rusia es uno de los aspectos más débiles de la guerra. Sabemos que este es el caso porque Putin, famosamente, ha tenido mucho miedo de reunirse con líderes extranjeros y salir del territorio ruso para ir a territorio extranjero por varias razones. Tiene terror de contraer enfermedades, tiene terror de intentos de asesinato e incluso para quienes dicen que Putin solo usa un doble y que no había una amenaza real. Para él, usar un doble sigue siendo arriesgado, porque la gente puede notarlo y de hecho potencialmente lo ha notado en este caso. Y eso trae vergüenza a Vladimir Putin de una forma diferente, por lo que no ha tenido reuniones internacionales ilimitadas, simplemente usando a sus dobles en su lugar. Así que en cualquier caso, vemos que Putin ha dejado a un lado algunos de sus mayores miedos para coordinar esta reunión con Donald Trump para tratar de evitar más sanciones, más presión sobre la economía rusa. Putin parece saber, y probablemente mucho más de lo que nosotros sabemos, que cualquier presión adicional que se ejerza sobre la economía rusa ahora mismo podría potencialmente llevar las cosas rápidamente más allá del punto de quiebre, más allá del punto que la economía rusa puede realmente manejar, más allá del punto que él puede manejar en términos de narrativas de propaganda, más allá del punto que el frente interno estará dispuesto a tolerar. Y esta movida con Trump está lejos de ser la primera. Señal que hemos visto de eso. Lo hemos visto en los indicadores de la economía rusa misma, con una inflación muy alta y tasas de interés muy altas. Lo hemos visto en declaraciones de Vladimir Putin al pueblo ruso de que reducirá el presupuesto de defensa el próximo año porque sabe que la guerra está causando que las cosas se deterioren en el frente interno. Y así, con Putin sabiendo esto y el resto del mundo sabiéndolo claramente ahora, Ucrania está aumentando la presión. Y específicamente están incrementando sus ataques a la infraestructura energética rusa de formas que no habíamos visto hasta ahora. Hay un par de aspectos significativos y en gran parte sin precedentes en esto, 3 de los cuales discutiré en este video. El primero es Ucrania intensificando los ataques a la infraestructura portuaria, que carga energía en los buques tanque de la flota fantasma. He hablado de esto antes. El segundo es Ucrania, atacando repetidamente el oleoducto, que entrega petróleo de Rusia a Hungría y Eslovaquia, los dos países europeos que quedan y que siguen comprando petróleo ruso. Y el tercero es un cambio en las tácticas en la forma en que Ucrania está atacando las refinerías de petróleo rusas, donde están atacando estos objetivos no solo una vez, sino de forma repetida, haciendo un esfuerzo coordinado para realmente sacar
las refinerías completamente fuera de operación, lo cual es un cambio muy significativo. Así que primero, hablemos de Ucrania golpeando la infraestructura energética, que realmente se usa para cargar energía en los buques, tanque de la flota fantasma de Rusia, porque esto es muy significativo visto a la luz del fracaso de Trump en poner presión significativa sobre Rusia como resultado de las conversaciones en Alaska. Mucha gente está decepcionada por esto, porque mucha gente quería ver a Estados Unidos poner sanciones a Rusia para impedir que Rusia obtenga ingresos de su flota fantasma, que sigue ayudando a sostener la economía rusa. Sin embargo, lo que mucha gente de alguna forma no ha notado es que las sanciones no son la única forma de detener el flujo de esos ingresos. Ucrania tiene y siempre ha tenido la opción de detener estos ingresos energéticos mediante acción militar directa y, en realidad, no es tan difícil. La gran mayoría de los ingresos de la flota fantasma de Rusia fluyen a través de dos lugares, ya sea el Mar Negro o el Mar Báltico, y se está cargando en barcos en estas ubicaciones, en un número muy pequeño de instalaciones, lo que significa que en el momento que elijan, Ucrania siempre ha tenido la capacidad de cerrar el comercio de la flota fantasma de Rusia, sacando estas instalaciones fuera de operación de la misma forma que ya han demostrado, que pueden atacar todo tipo de objetivos militares y civiles, objetivos de infraestructura dentro de Rusia. El hecho de que Ucrania no haya hecho esto hasta ahora es en realidad Ucrania haciendo una concesión a Estados Unidos, una concesión a Occidente que realmente no quiere que Ucrania haga esto por varias razones. Y Ucrania ha estado de alguna forma presionando a Occidente para que realmente tome acción contra la flota fantasma para que ellos no tuvieran que hacerlo. Hoy, Donald Trump ha fallado en poner esas sanciones a Rusia. Y así, Ucrania está demostrando que están listos y potencialmente dispuestos a realmente sacar estas instalaciones fuera de operación. Y ese es un acontecimiento muy significativo, porque no solo significa que Ucrania puede en última instancia tener en gran medida el mismo impacto que habrían tenido si Donald Trump hubiera, de hecho, puesto las sanciones secundarias a países que siguen comerciando con Rusia, sino que también significa que Ucrania obtendrá el crédito en lugar de Donald Trump. Y de hecho, esa podría ser la señal aquí con Ucrania de alguna forma mostrándole a Donald Trump que si quiere ser quien se lleve el crédito por lograr la paz entre Rusia y Ucrania, mejor que tome acción, que lo haga rápido, porque Ucrania finalmente ha dejado de jugar y finalmente está lista para tomar las acciones en sus propias manos. Ucrania ha atacado infraestructura energética cercana a las instalaciones portuarias que se usan para cargar energía en la flota fantasma de Rusia antes. He hablado de eso en videos anteriores, desde los primeros meses de este año. Pero lo que Ucrania ha hecho ahora en la última semana es diferente. Ucrania ahora ha atacado directamente una instalación que era responsable de cargar energía en los buques tanque de la flota fantasma, lo que significa que si Ucrania decide seguir intensificando estos ataques, podrían potencialmente sacar fuera de operación una gran parte, si no toda la flota fantasma rusa, y efectivamente eliminar la capacidad de Rusia de seguir ganando la gran mayoría de sus ingresos. La pregunta clave aquí es si Ucrania continuará poniendo presión sostenida sobre este tipo de instalaciones o si esto será un evento aislado para intentar hacer alguna señalización política a Donald Trump antes de hacerlo. Ahora mismo parece que Ucrania está en una posición donde podrían querer y ser capaces de presión repetida. Primero porque esa es la tendencia con todos. Sus ataques energéticos ahora mismo, que los marca como diferentes de cualquier cosa que hayamos visto en la guerra. Hablaré de eso en un momento.
pero también porque en el contexto de todo esto, Ucrania ha anunciado su nuevo misil de crucero Flamingo de largo alcance, que pueden usar para atacar objetivos dentro de Rusia. Y hasta ahora ni siquiera lo han usado. Todos los ataques de los que estoy hablando se han hecho con las capacidades previas de Ucrania, ataques con drones y cosas así. Pero una vez que los Flamingo entren en escena, que pueden tener un impacto mucho mayor y pueden atacar mucho más profundo dentro de Rusia. Estas instalaciones podrían potencialmente ser sacadas fuera de operación de una manera mucho más seria. Y cuando miras la estrategia general que Ucrania está siguiendo con respecto a la energía, parece que podrían estar finalmente dispuestos a hacer esto. A finalmente decir ya basta, la gente ha estado comerciando. Con Rusia durante mucho tiempo hemos expresado nuestra frustración. Sobre esto se acabó. Y otra señal clave de eso es el hecho de que Ucrania ha atacado el oleoducto que Rusia usa para comerciar petróleo con Hungría y Eslovaquia. Y lo han atacado no solo una vez, sino dos, a pesar de las quejas de Hungría y Eslovaquia. Lo cual es otra señal de Ucrania, básicamente diciendo, estamos listos para cortar los ingresos energéticos de Rusia donde sea que estén. Dentro de este contexto es donde el nuevo enfoque de Ucrania para atacar refinerías de petróleo rusas comienza a verse realmente muy significativo, aunque para mucha gente podría simplemente parecer más de lo mismo. Pero no es más de lo mismo, para nada. Ucrania ha tenido un enfoque para atacar refinerías de petróleo rusas y realmente infraestructura energética en general a lo largo de la guerra que ha sido, generalmente hablando, atacan una refinería de petróleo rusa una vez y luego encuentran una refinería de petróleo rusa diferente en algún lugar en una región diferente del país para atacar después. Y realmente no están haciendo ataques repetidos a las refinerías. Y esto permite que las refinerías sean reparadas en un periodo de tiempo relativamente corto. Aún toma bastante tiempo. Las refinerías de petróleo rusas no. Tienen todas sus piezas, pero cuando es un ataque único a una refinería, Rusia puede reparar esas instalaciones. Pero ahora Ucrania está cambiando el enfoque. Y ahora Ucrania está atacando las mismas refinerías una y otra. ¿Ves? La misma refinería múltiples veces. Y eso es hacer un esfuerzo coordinado para realmente sacar instalaciones individuales completamente fuera de operación. Y esto es muy significativo. La estrategia anterior de Ucrania podría haber sido perforar agujeros en las defensas aéreas de Rusia, encontrar las debilidades y no permitir que Rusia descubriera lo que estaban haciendo. Y esto les permitió, con el tiempo, básicamente ir reduciendo los suministros de piezas de reparación de Rusia, reduciendo su capacidad de reparar refinerías, para que, cuando realmente quisieran hacer un esfuerzo coordinado para eliminar instalaciones específicas, Rusia estuviera sin piezas y también estaría mucho más bajos en defensas aéreas y cosas así. Ucrania ahora parece haber llegado a un punto donde están seguros de que las defensas aéreas rusas no pueden manejar sus ataques. Están seguros de que pueden eliminar objetivos específicos y están usando eso de forma muy estratégica. Vemos a Ucrania eliminando refinerías específicas, de modo que ahora hay regiones dentro de Rusia que están teniendo escasez de gasolina. Estamos viendo filas de kilómetros donde rusos en ciertas regiones no pueden conseguir gasolina. Y muchas de estas regiones que están teniendo las mayores escaseces de gasolina son las regiones que han estado teniendo grandes problemas en cuanto a cohesión federal con el gobierno en Moscú. Estas son regiones donde están teniendo mayores escaseces de policía, por ejemplo, causando olas de crímenes y, de hecho, causando grupos de vigilantes que a menudo están siendo financiados por oligarcas rusos para salir y manejar la protección policial porque el gobierno ruso ya no es capaz de hacerlo. Y lo que vemos es que en estas áreas que
ya tienen una tendencia a estar frustradas con el gobierno de Moscú porque el gobierno de Moscú está fallando. Estas regiones específicas a menudo están siendo golpeadas por fallos aún mayores y ahora tampoco pueden conseguir gasolina. Y parece ser que Ucrania está usando estratégicamente lo que está pasando para crear aún más resentimiento interno dentro de Rusia contra su gobierno, más presión para detener la guerra internamente, lo cual es simplemente brillante. Así que todos estos son acontecimientos muy significativos y están